Saludos, República Dominicana. Qué bueno es poder llegar a todos los confines de la humanidad con el toque de queda nacional e internacional. Abogado, Justicia y Sociedad nació con un propósito: la defensa de los derechos fundamentales en la República Dominicana. Señores, tenemos hoy un plato fuerte. Tenemos un egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, profesor de la misma universidad, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal, profesor de la Escuela de la Judicatura, profesor de Maestría de la Universidad Abierta para Adultos Guapa, uno de los colaboradores y coautor de los libros más importantes sobre la teoría del delito que se emplea como libro de texto en la Escuela Nacional de la Judicatura, pero más que todo, un estratega en el ejercicio profesional. Con nosotros, el doctor José de los Santos Iciano. Profesor, un placer. Buenas tardes a y el amigo Luis. Sí, un placer. Darle las gracias tanto al magistrado Cueva como al profesor Luis Sánchez. Decíamos fuera de cámara que ustedes están haciendo una labor importantísima en cuanto a la educación jurídica de la región del Cibao, porque es el único programa especializado en tratar los temas más importantes en el ámbito jurídico y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la cuestión de los derechos fundamentales, la defensa de los derechos fundamentales. Entonces, cuando uno ve dos magistrados, el magistrado Cueva, que es un hombre de larga data en los quehaceres del Ministerio Público, y el magistrado Luis Sánchez, que también tiene una larga data en diferentes departamentos del Ministerio Público, colocándose en la línea del frente, en la defensa de los derechos fundamentales, siendo ellos funcionarios del Estado, eso es algo que es admirable. La defensa del Ministerio Público, de los derechos fundamentales desde el Ministerio Público, por funcionarios del Ministerio Público, eso es admirable y eso nos dice a nosotros que el desarrollo del Estado de Derecho va por buen camino. Gracias, profesor. De manera que yo los felicito a los dos. Gracias, profesor. Gracias. Correctamente. El magistrado Cuevas, que prácticamente es el que coordina y dirige este programa, tiene lo más grande, lo más importante, las palabras de Dios. Amén. Gracias. Bien, la lectura de hoy está tomada del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más se le valdría que le encajara en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, 7 veces vuelve a decirte: lo siento, ¿lo perdonarás? Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Señores, antes de entrar en materia sobre el tema de hoy, que es la presunción de inocencia, queremos referirnos con la anuencia de nuestros colegas y del público en general a un caso que ha pasado en el país. Un general en Santo Domingo ha ofendido, ha maltratado, incluso ha amenazado a un fiscal del Distrito Nacional. Un general que está comandando una plaza. Un general que ha sido denunciado por maltrato consecutivo a los derechos fundamentales.
nosotros desde aquí, desde esta tribuna, hacemos un llamado a todo el Ministerio Público, a los gremios organizados del Ministerio Público, de que a nadie se le puede permitir que se le vulneren los derechos a los funcionarios del Ministerio Público. Y sobre todo a ningún ciudadano, pero en especial a los miembros del Ministerio Público. ¿Quién se cree este general? ¿Quién se cree? Nosotros hacemos un llamado de que debe de presentársele una querella formalmente y llevarlo al banquillo de los acusados. Eso es una frescura, eso es un abuso de poder. Y también hacemos un llamado a todo el Ministerio Público y sobre todo a la Procuraduría General de la República. Pienso que es oportuno, con todo el respeto, de que se pronuncien, porque hoy es a Mercíades, mañana es a Cueva, pasado es a Jenny, traspasado es a Félix y nadie sabe a dónde va a llegar. Estos abusos de no respetar al Ministerio Público hay que pararlo. Y si no se quiere parar a la buena, nosotros vamos a movilizarnos porque hay que pararlo a la mala. No es posible que quien dirija aquí la política criminal del Estado, cualquier policía, cualquier guardia, cualquier funcionario quiera irrespetar el Ministerio Público. Eso no se puede permitir. Señores, gracias por permitirnos llegar a todos los hogares del país. Como decíamos al principio de este programa, tenemos al profesor José de los Santos Ciciano sobre el tema de la presunción de inocencia. Y como esto es una escuela, esto es una universidad, debemos de preguntarle en qué consiste la presunción de inocencia, cómo está configurada en el sistema jurídico dominicano. Bien, pudiéramos decir que sin que vayamos a hacer un recuento histórico ni nada parecido sobre la presunción de inocencia, pudiéramos utilizar como punto de partida el hecho de que la presunción de inocencia es uno de los primeros aportes que se le hizo originalmente al proceso de racionalización de la justicia penal, del derecho penal, el proceso de racionalización del proceso penal. ¿Por qué? Porque con la presunción de inocencia lo que se plantea es que quien acusa necesariamente debe asegurarse de que tiene en mano los elementos de prueba suficientes para poder obtener una condena, una sanción o una consecuencia jurídica determinada por la comisión de un delito. Desde que el acusador tiene la carga de la prueba del hecho que imputa, e inmediatamente ahí aparece la noción racional de que si eso es así es porque el acusado se presume inocente y que eso solamente puede destruirse cuando se le pruebe que realmente ha cometido el delito que se le imputa y que esa prueba no puede producirla el propio imputado, sino que tiene que producirla el que acuse. Y de ahí surgen las máximas originarias del derecho civilizado, por ejemplo, el famoso actor incumbit probatio, que el acusador le incumbe la carga de la prueba. Y originalmente apareció la presunción de inocencia en el Código de Hammurabi, porque el Código de Hammurabi creó una legislación férrea contra los falsos acusadores, a tal punto que el que acusaba de un delito a una persona en Babilonia y no tenía la prueba, no podía probarlo, o se descubría que la acusación era falsa, a ese acusador falso le imponían la misma pena que él estaba persiguiendo en contra de su acusador. De manera que desde el punto de vista probatorio, la presunción de inocencia se origina en la antigua Babilonia. Luego, desde el punto de vista ya netamente jurídico y como una institución jurídica, la presunción de inocencia se origina
aparece en Roma ya, ya conceptualmente hablando, porque en Roma es que se descubre, por ejemplo, el indubio pro reo, que es uno de los pilares de la presunción de inocencia. Está tan protegido el imputado que hasta en caso de duda con relación a la prueba que se aporte contra él, hay que producir la inocencia. Entonces el indubio pro reo es una categoría procesal que constitutiva de la presunción de inocencia en términos de la necesidad de probar más allá de toda duda razonable el hecho que se le impute. En la medida en que eso sea así, en esa misma medida se está protegiendo la presunción de inocencia en el proceso penal. Pero hay más. Ya en el siglo XX y en lo que va del XXI aparece otra categoría informadora de la presunción de inocencia, además de la regla de la prueba, que fue la primera, que fue la originaria, que fue el primer pilar importante en materia de presunción de inocencia. Aparece ya en el siglo XX la noción de la regla de trato. Ya no es que yo me presumo inocente porque tú debes probarme el hecho por el que tú me estás acusando. No. Además de eso, tú tienes que tratarme como inocente durante el proceso se desarrolla. Y esa regla de trato, le llaman los españoles, el Tribunal Constitucional Español le llama la regla de tratamiento, implica que la imputación en ninguna de sus fases puede incluir ninguna actividad del poder o del acusador que menoscabe la dignidad del imputado. Y ahí es que yo les digo a ustedes lo importante que es el tema, porque cuando usted se lee la Constitución de la República Dominicana, tal y como está configurada la Constitución Dominicana después del 2010, a partir de la reforma del 2010, ahí se establecen unos asuntos interesantísimos. Y es que la Constitución establece que una de las finalidades esenciales del Estado Dominicano es la protección de la dignidad humana, o sea, la unidad del ser humano, la dignidad del individuo, ¿correcto? Con todo lo que eso implica, que el Estado no puede proyectar o hacer o realizar ninguna actividad que menoscabe la dignidad de un individuo, no importa en la situación en que se produzca la relación Estado y persona. Pero ¿qué pasa? Usted me puede preguntar, profe, ¿y cómo se garantiza la dignidad humana en el proceso penal? O sea, ¿cómo el Estado cumple esa función esencial de proteger la dignidad humana en el proceso penal? Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que la forma como el Estado protege la dignidad humana en el proceso penal es a través de la presunción de inocencia. Con la presunción de inocencia es que el Estado le garantiza al individuo que su dignidad humana no va a ser menoscabada en el ejercicio del poder punitivo o en el ejercicio del jus poniendo. Entonces, ya para redondear, presunción de inocencia significa que un individuo solamente puede ser considerado culpable de un delito y condenado como tal cuando haya sido juzgado, condenado, declarado culpable, sentenciado, y que ya esa sentencia tenga un carácter definitivo o irrevocable. No importa que lo grave que sea el delito o el hecho, no importa el impacto social que tenga la acción por la cual se persigue a un individuo, no importan los indicios que existan de la eventual comisión del hecho por parte del individuo al cual se le imputa el hecho, hasta que la sentencia definitiva e irrevocable no aparezca, ese individuo debe ser tratado como inocente. Y solamente esa presunción desaparece cuando se aportan las pruebas y el tribunal la valida, la homologa y determina que esas pruebas son suficientes para declarar culpable a esa persona. Profesor, cuando usted habla acerca de que el Estado es quien debe de garantizar lo que es la presunción de inocencia, me surge esta pregunta. ¿Realmente quién debe de garantizar
este principio constitucional de presunción de inocencia, si es el Ministerio Público o es el órgano juzgador, o sea, los jueces, ¿cuál de los dos? ¿O si son los dos? Esa es una muy buena pregunta, magistrado Cueva, porque incluso una pregunta que ha sido objeto de debate en todos los sistemas judiciales. Por ejemplo, en España se produjo una sentencia hace 2 años en la que un funcionario de la policía presentó un acusado en los medios de comunicación, inclusive hasta vestido de recluso, porque lo apresó y para someterlo a la justicia. Entonces, ese imputado alegó que se le habían violado la presunción de inocencia en la dimensión de regla de tratamiento, porque sin haber sido juzgado y sin haber sido condenado, lo presentaron ante los medios de comunicación como culpable. Y entonces la discusión jurídica que se dio en todos los escenarios del proceso fue si se había violado la presunción de inocencia como consecuencia de un acto cometido por un funcionario de la policía española y no por las actuaciones que se dieran en el marco de la justicia española, de los órganos jurisdiccionales. Y entonces eso fue hasta el Tribunal Europeo, porque el Tribunal Constitucional Europeo, porque el Tribunal Constitucional Español entendió que no, que como se trataba de policía y que esos funcionarios no tenían que custodiar la presunción de inocencia. Bueno, por el Tribunal Constitucional Europeo, evidentemente, que dijo que no, que todas las actuaciones de los funcionarios públicos o todos los funcionarios están obligados a respetar la presunción de inocencia. Ya nosotros tenemos ese problema resuelto porque la Constitución Dominicana en el artículo 69 establece claramente que los derechos fundamentales y la garantía del debido proceso le son oponibles a todos los funcionarios del orden administrativo y judicial. Y por consiguiente, todos deben respetar la presunción de inocencia, sean fiscales, sean policías, sean cualquier funcionario que tenga capacidad para agredir el derecho en nombre de su titularidad, ya le es exigible el cumplimiento de la garantía. Escúchame, Príncipe Luis. Profesor, no puedo dejar pasar esta pregunta y de aprovechar de sus vastos conocimientos, de su recia formación académica. Cuando usted menciona que este principio ya está resuelto en la Constitución de la República, pero desde el punto de vista mío, vamos a ver, creo que nada más es en teoría. ¿Cuál es su posición al respecto? Por ejemplo, cuando hay casos que son sonoros en la República Dominicana y se le violan este principio constitucional a los imputados, ¿qué hay que hacer? O si la Constitución es clara, o si el Código es claro. Sí. ¿Por dónde tengo que dirigirme? Mire qué es lo que pasa. El ejercicio de los derechos fundamentales está sometido a la regla general de lo que son los conflictos de intereses. Para que una garantía pueda ser efectiva, el titular de la garantía debe ejecutarla. Por ejemplo, para que la hipoteca sea efectiva, el acreedor hipotecario, si el deudor no le paga, tiene que ir al tribunal y decir, mire, ejecúteme esta garantía porque le hice un préstamo a este individuo, me dio toda esta casa en garantía y no me ha pagado, deme una sentencia para yo quitarle la casa. Correcto. ¿Qué pasa con los derechos fundamentales procesales? Que los titulares de los mismos no reclaman la ejecución de ese tipo de garantía. Ya la República Dominicana tiene un sistema de responsabilidad patrimonial a cargo del Estado. Y ese es un sistema que está ahí y usted puede accionar en contra de cualquier funcionario que le haya violado un derecho fundamental. Pero cuando nosotros examinamos el comportamiento de los afectados, de los lesionados, por las violaciones a los derechos procesales que se dan básicamente en el marco de la justicia penal, resulta que no aparecen mucha cantidad de acciones patrimoniales en contra del Estado y en contra de los mismos sujetos que violan esos derechos, porque uno
principales lastres o los principales males que nos dejó la dictadura de Trujillo fue que le quitó al ciudadano, al individuo, como la autoestima para accionar en contra del poder. A un individuo se le hace muy difícil accionar en contra del poder porque se ha instaurado la cultura de que nunca se va a lograr nada, que es más peligroso pelear con el Estado que dejar que las cosas pasen, a ver si ustedes resuelven su problema más adelante. Y entonces esa cultura de sumisión individual frente al Estado afecta a la capacidad del individuo para reclamar que se les respeten esas garantías como la presunción de inocencia. ¿Por qué se irrespetan tanto esos derechos, Cueva? Porque yo como funcionario puedo exponer a un imputado ante los medios de comunicación y acusarlo de que es culpable de un delito cualquiera por el cual se le está investigando, pero ese funcionario sabe que no va a tener consecuencias. Si el funcionario supiera que cuando intente, por ejemplo, escalar en el escalafón de su institución, por ejemplo, del Ministerio Público, que no lo van a hacer procurador de corte, si se le prueba que ha violado derechos fundamentales porque el sistema no lo va a dejar pasar, ese funcionario anduviera pianito, porque sabe que eso lo afecta. Pero aquí se da lo contrario. Los que escalan son aquellos que son arbitrarios, los que violan derechos fundamentales. Los que consiguen el prestigio aquí son los que violan esas garantías. Entonces, por eso es que es tan difícil que esas garantías se implanten. Pero hemos ido avanzando. Yo soy un hombre que siempre veo el vaso medio lleno. En algún momento las cosas van a tener que ir mejorando. Pero por ahora hay un ordenamiento jurídico muy garantista, hay una base jurídica y constitucional muy garantista, pero con una institucionalidad judicial muy arbitraria y muy anclada a los parámetros dictatoriales que nosotros lo tenemos, estamos vinculados a ello en términos históricos. Entonces, las generaciones de ahora somos las que tenemos que ir avanzando para ir limpiando el camino. Por ejemplo, a mí me gustaría que cuando se vayan a examinar los ministerios públicos para ascenderlo, se le dé oportunidad a las organizaciones de la sociedad civil a que examinen, o que uno de los puntos a examinar es si han respetado los derechos fundamentales en las actuaciones procesales en las que ellos han incurrido. Y que eso sea un elemento clave, porque si es verdad que el Estado si es verdad que el Estado Dominicano tiene como finalidad esencial la protección de los derechos fundamentales, como dice la Constitución, entonces la primera línea de evaluación de cualquier funcionario judicial o del Ministerio Público es verificar si en el ejercicio de sus funciones él ha cumplido con esa finalidad del Estado. Y si no ha cumplido con ella, esa es una tacha que lo invalida para recibir un ascenso. Cuando nosotros logremos eso, hermano, usted puede estar seguro que las cosas van a caminar mejor. Profesor, excelente. Los griegos, que es un punto que a usted le gusta mucho hablar, hablaron de la naturaleza de las cosas. Y decían que la naturaleza es aquello que constituye algo, que determina que algo es lo que es y no otra cosa a la vez. Excelente. Nos preguntamos, la presunción de inocencia, su naturaleza es hacer regla, su naturaleza es que es una norma, la naturaleza es que la presunción de inocencia constituye un principio, o simplemente la presunción de inocencia es la retórica que utilizan todos los actores del sistema de justicia para vivir violentándole los derechos a los ciudadanos. Correcto. Mire, Una retórica. Sí, con relación a eso, debo aclararle que la presunción de inocencia donde ha evolucionado menos en la República Dominicana es en la regla de tratamiento. Porque en la regla probatoria, o sea, la presunción de inocencia como regla probatoria, ha avanzado un poco, porque el sistema probatorio dominicano en materia penal funciona hasta cierto punto.
No siempre el Ministerio Público, por ejemplo, va a tener éxito si se aparece a un tribunal sin nada de prueba, solamente con conjeturas a alegar. O sea, como regla probatoria, la presunción de inocencia más o menos está funcionando. No funciona mucho como regla, como indubio pro reo, porque todavía en nuestro ordenamiento procesal penal, la presunción de inocencia no ha llegado a ese nivel de que la duda favorezca al imputado. En la práctica judicial dominicana, y por la experiencia que tenemos en los tribunales penales, podemos afirmar que la duda favorece al acusador todavía. Y la presunción de inocencia no ha podido sortear de manera eficaz el tema del indubio pro reo. Pero sí, cuando se producen los exámenes de la prueba, si las pruebas son manifiestamente infundadas, hay mucha probabilidad de que se descarte la acusación en el juicio penal en la República Dominicana, y eso es un punto de avance. Donde estamos anclados es en la presunción de inocencia como regla de tratamiento. Al imputado no se le trata en este país como inocente. Al contrario, hay una política criminal que incluye, dentro de su accionar persecutor, incluye la publicidad, desacreditar al imputado, exponerlo de manera deliberada a los medios de comunicación para que cualquier déficit probatorio que tenga el caso en sí, suplirlo con el impacto social inducido que se produce cuando usted le prepara un vuelco mediático a una imputación. Y eso es grave, eso es grave. ¿Qué ha pasado con eso? Por ejemplo, no tenemos, Luis y Cueva, no tenemos un pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional que establezca una sanción para el funcionario que haga eso. Ni la Suprema Corte de Justicia nunca se ha pronunciado frente a eso. Muy por el contrario. Los jueces son, cuando los casos son muy sonoros, los jueces son amigables con la propuesta de hacer público el conocimiento de las medidas de coerción cuando la propia ley lo prohíbe. Hemos visto en plena Suprema Corte de Justicia, hemos visto que se conoce la medida de coerción en vivo, publicada por televisión. Eso es una violación al principio de inocencia, porque hay una cantidad de gente, de ciudadanos, que no conocen los tecnicismos jurídicos, y que cuando ven a una gente sentada ante un tribunal ya creen que cometió el hecho y que lo están procesando para condenarlo. Entonces, eso debe terminar. Ahora, ¿qué es lo que determina si una institución jurídica es regla o es principio? Bueno, se denomina que una institución jurídica es principio cuando el que le toca aplicarla no está, puede ponerla a competir con otra norma del ordenamiento que a su juicio tenga mayor peso. De ahí viene la famosa fórmula del peso de Robert Alexis. Es decir, yo recuerdo que el magistrado Ortega, en el caso de Odebrecht, en algunos de sus fallos, él plantea que es cierto que las peticiones que hacía la defensa, por ejemplo, nosotros solicitamos que se nos abriera la carpeta fiscal en un momento dado para nosotros tener acceso a las pruebas que el Ministerio Público había conseguido en contra de Rondón en el proceso. Y él nos negó ese pedimento incidental diciéndonos que si bien es cierto que nosotros teníamos derecho a que se nos abriera la carpeta fiscal como parte del proceso, en lo que respecta a nuestros representados, no menos cierto es que se trataba de un caso sumamente grave y que el interés social estaba por encima. Ahí el magistrado Ortega hizo una aplicación de la presunción de inocencia como un principio, porque él no aplicó la regla del Código Procesal Penal que lo obligaba a abrirnos la carpeta fiscal, sino que él entendió que había un principio superior al que nosotros estábamos invocando, y que por consiguiente ese principio superior le permitía a él negarnos la petición. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo la presunción de inocencia se constituiría en regla? Bueno, se constituiría en regla cuando los jueces la asuman como tal, como un mandato de cumplimiento ineludible, y que si no se cumple estaría violando la norma, la regla que la instituye. Ahora bien,
eso nos lleva a los principios fundamentales del derecho y a las teorías fundamentales del derecho. ¿Qué fue lo que Kelsen descubrió? Hans Kelsen descubrió... Profesor, con la anuencia suya, Ajá. porque nos están haciendo ya señas la Ok, dirección, ok, muy bien. vamos a irnos a una brevísima pausa, amigos televidentes, pero no se muevan, que Robe Alexis viene ahora. Excelente, muy bien. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud. Bien, señores, continuando con la interesantísima entrevista a cargo del maestro José de los Santos Iciano, el cual tiene una recia formación
en cuanto al derecho procesal penal, derecho constitucional, entre otros. Profesor, usted está haciendo también o culminando un doctorado en lo que son los temas de derechos fundamentales. Sí, claro, pues, específicamente la presunción de inocencia es nuestro tema de tesis doctoral. Ya estamos en la fase final, gracias a Dios. Así es. Correcto. Bien, profesor, vemos que la ley dice una cosa, pero en la práctica se hace otra cosa. Por ejemplo, si nosotros pudiésemos observar lo que es el artículo 95 del Código Procesal Penal, donde expresa que los imputados no pueden ser expuestos ante los medios de comunicación. Eso lo expresa la ley. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno va a la práctica, uno ve otra cosa. ¿Qué opinión usted le merece? ¿Y cómo se podría solucionar este tema? Porque es cuesta arriba que la propia autoridad sea la que viole un artículo del Código Procesal Penal o los derechos fundamentales de ese imputado que te asiste en todo momento de causa. Sí, claro. El fundamento constitucional de esa norma. Usted sabe que toda norma que se establece en un código procesal es una norma que regula algún derecho fundamental. Entonces, esa norma que establece que los imputados no pueden ser expuestos ante los medios de comunicación, ni mucho menos conocerle una medida de coerción en vivo, en la televisión en vivo, es una norma que se creó para proteger o para regular el derecho fundamental a la presunción de inocencia, porque no es correcto o no es razonable que un individuo al que se le presuma su inocencia se le conozcan los actos procesales que se derivan de las imputaciones que se le estén haciendo, se conozcan en público, porque eso ataca su honra personal, su honor. Y entonces se supone que a una persona inocente usted no puede hacer ninguna actividad que menoscabe su honor, su buen nombre. Que, por ejemplo, un imputado por lo general tiene hijos pequeños y esos hijos están en colegio. Y entonces un amiguito del colegio de ese niño le dice, mira, vi tu papá en televisión que lo están acusando de que cometió tal delito. Y ya eso produce o transfiere una especie de deshonra al hijo por un hecho que se le está acusando al padre y que es muy probable que al final ese padre resulte absuelto porque resulta que no se le pudo demostrar la comisión de ese delito, pero ya el daño está hecho. Correcto. Entonces, ahora, la pregunta suya es tan interesante que nos obliga a plantearle dos vertientes de la misma. Primero, ¿a quién beneficia la publicidad en la justicia penal? Beneficia a aquellos que entienden que la judicialización de los procesos penales les sirve para legitimarse políticamente al interior de la estructura del Estado. Cuando usted ve a un Ministerio Público empeñado en publicar, en darle publicidad a una imputación, es porque ese Ministerio Público está haciendo carrera dentro del aparato del Estado, tiene ambiciones políticas y anda buscando una legitimidad social que le permita seguir avanzando. Eso no tiene nada que ver con los intereses del imputado ni con los intereses de la víctima, déjeme decirle. No, esa exposición pública de los casos judiciales, esa judicialización o esa politización de la justicia penal es de interés exclusivo del funcionariato que lleva a cabo la persecución. Y cuando me refiero al funcionariato, nada más no es el Ministerio Público. No, la mayoría de los jueces están esperando por hora que le llegue un caso sonoro para ello hacerse visible en el sistema judicial y con eso tener una carta de presentación para que sus ambiciones dentro de la carrera judicial, que por lo general son legítimas, pero para apuntalar sus ambiciones en la carrera judicial a través del desempeño que ellos tengan de esos casos. ¿Cuál debe ser el desempeño? El desempeño se supone que debe ser de apego a la ley, pero en un sistema como el que nosotros tenemos,
A veces el cumplir la ley lo que hace es que te aleja de los ascensos, de las ambiciones personales. Y por consiguiente, en vez de usted sentar a un juez o a un ministerio público en el estrado, por lo general, en esos casos sonoros, usted lo que ve sentado ahí es un político, que lo que utiliza esa función para legitimarse políticamente. A ellos no le importa la suerte del imputado, a ellos no le importa la dignidad personal del imputado y de su familia, a ellos lo que le importa es que tienen un caso importante en la mano y necesitan legitimarse con él. Ahora bien, yo le tengo una muy mala noticia al Ministerio Público, fundamentalmente de Santiago, y es el caso de Aduana. Yo recuerdo que hace unos años, en el 2012, acusaron a varios muchachos que trabajaban en Aduana aquí en Santiago, hijos de diferentes funcionarios del antiguo gobierno, del PLD, y se le hicieron varios reportajes exclusivos por la televisión y en contra de esos jóvenes. Y ese caso causó una sensación nacional y periodistas altamente prestigiosos hicieron una especie de festín con la honra, no solamente de esos jovencitos, sino también de sus padres. Un festín mediático, un linchamiento mediático real. Bueno, pues, cuando fuimos a juicio, distinguido magistrado Cueva, y cuando fui magistrado Luis, en el juicio de fondo, el tribunal dijo que ahí no había la más mínima prueba para condenar a esos muchachos, pero ya estaban linchados, ellos y su familia. Fuimos a la corte porque el Ministerio Público apeló y la corte dijo, no, pero es que aquí no hay prueba para nada, para condenar a esos muchachos. Y entonces, yo no he visto el primer reportaje ni el primer periodista prestigioso de los que difamaron a esos muchachos hacer un mea culpa pública. Mire, me trajeron un caso aquí, nos comprometimos a darle promoción mediática y vean la sentencia que ha aparecido de estos jóvenes descargados. ¿Qué pasa con los medios de comunicación de nuestro país? Que tampoco no hacen autocrítica, Cueva, frente a ese fenómeno. Ahora, ¿por qué eso pasa? Eso pasa por un tema, y esto se relaciona con la pregunta anterior, tratado por Kelsen en su obra Teoría del Derecho y refrendado por Hart en su obra El Concepto del Derecho, y que es reafirmado por Norberto Bobbio, que es el tercer gran filósofo del derecho contemporáneo, y por Ferrajoli, que quizá es el filósofo penal más avanzado que tiene actualmente la ciencia del derecho a nivel universal. Ellos se plantean el tema de qué es lo que es derecho. Entonces, Kelsen, que es el más radical de todo, dice, no, derecho, una norma solamente es derecho si el que la viola se expone a una sanción. Y entonces le preguntan a Kelsen, ¿y entonces qué hacemos con las normas procesales que mandan a los jueces a cumplirla para poder garantizar el debido proceso? Y dice Kelsen, mire, esas son pautas, recomendaciones que se le hacen a los jueces para que ellos sepan cómo hacer las cosas bien. Pero al no aparejarse ninguna sanción vinculada a la violación a esa norma, eso es, oiga cómo lo llama Kelsen a eso, esas normas son material jurídico irrelevante. Porque una norma, imagínese usted que se genere un delito nuevo. Digamos, ¿qué sería un delito nuevo? Por ejemplo, dejar de pagar el ácido. Una conducta nueva que se eleva a la categoría de delito. Por ejemplo, jugar quiniela, jugar palé, por poner un ejemplo muy coloquial, pero que se pueda entender. Pero que cuando vayamos a examinar esa norma, nos demos cuenta que el que juegue el palé, se le prohíbe jugar palé a la gente, pero ¿y cuál es la sanción que se le impondría al que juegue el palé? No, eso no tiene sanción. No, pues una recomendación que usted le está dando a la gente para que no juegue palé. Pero eso no es una norma jurídica, porque si no hay sanción, no hay norma. Entonces, yo le pregunto a ustedes que son del Ministerio Público, cuando un juez viola la presunción de inocencia, cuando un juez viola el principio de legalidad procesal, cuando un juez irrespeta
el principio de imparcialidad, que algún día vamos a tener que hacer un programa exclusivamente para desempolvar esa garantía sacrosanta que es la imparcialidad y que no se puede minimizar. Cuando un juez viola esa garantía, ¿a cuál sanción se expone? A ninguna. Él cumple esas normas si quiere. Y por consiguiente esas son normas que él se le dice que son pautas de buenas prácticas, de lo que tendría que ser buenas prácticas, pero que al no tener sanción no pueden ser consideradas normas jurídicas. Ahora con la nueva normativa que establece la responsabilidad patrimonial del Estado, ahí creo que se está abriendo una brecha que si nos empoderamos, aquella gente que defendemos los derechos fundamentales, podríamos eventualmente hacer acarrear consecuencias jurídicas de las violaciones a las normas del debido proceso. Profesor, no es fácil, no es fácil. Pero es que la presunción de inocencia pudiera ser vulnerada, pudiera ser violentada en cualquier etapa del proceso. Ahora nos preguntamos, de todas las etapas del proceso, ¿dónde sería que se vulnera más esta garantía constitucional de la presunción de inocencia? Pero amigos televidentes, no se muevan, al regreso de la pausa. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. No pagas a su orden.
algo, vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Roveida. Roveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. y hasta la cancha. Roveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Roveida, la garantía de tu salud. Filtros Roveida. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. A las personas que se integran al ver el programa, decíamos antes de la pausa que en cuáles de las etapas del proceso pudiera verse mayor vulneración al principio de inocencia. Correcto. Ya yo había avanzado hace un tiempo en el programa que nosotros habíamos mejorado un poco en cuanto a la presunción de inocencia como regla probatoria. ¿Por qué? Porque evidentemente que se le impone una obligación bastante importante al Ministerio Público de tener que probar la acusación. Y eso produce un efecto positivo. No en todos los casos, pero sí en una gran cantidad de casos. Ahora bien, ¿dónde se viola más la presunción de inocencia en la República Dominicana? Le voy a dar un dato clave. La gente cree que la medida de coerción más grave que hay en la República Dominicana es la prisión preventiva. Eso no es así. La medida de coerción más grave y más peligrosa y más dañina para la seguridad individual es el arresto judicial. Todo arresto es una prisión preventiva en potencia. Y entonces ese arresto casi nunca se ordena cumpliendo con la ley. ¿Cuál? El principio de proporcionalidad, el principio de pertinencia y el principio de idoneidad. Desde que a un individuo, ¿cuándo es que ponen a un individuo ante la picota pública? Es al momento del arresto. El principal mecanismo de agresión de los derechos fundamentales es el arresto judicial. Le piden a un juez hasta por teléfono una orden de arresto y ya eso le da una legitimidad formal a un acusador, abusador, para ir a vulnerarle los derechos fundamentales a esa persona. Y ese arresto no hay forma de defenderse de él porque casi siempre se da en secreto. Y los jueces, los ministerios públicos lo piden por flota. ¿Y qué motivación usted puede hacer de una solicitud de orden de arresto por flota? Entonces, ¿dónde nosotros debemos hacer hincapié en lo que tratamos de ser garantistas y protectores de los derechos fundamentales? Tenemos que atacar la legitimidad del arresto judicial. Tenemos que tratar de que eso sea una medida excepcional y extrema y que sea la citación el mecanismo normal y natural para comparecer a justicia por primera vez, salvo que sea una persona manifiestamente prófuga de la justicia. Por ejemplo, en el caso que nos ocupas ahora de Calamar, Medusa, qué sé yo, que todas esas personas hubiesen podido perfectamente ir a la medida de coerción para que se le convocó a través de una citación. ¿Usted cree que Gonzalo Castillo iba a... No estoy diciendo si él cometió o no cometió el hecho, eso se va a determinar después. Pero ¿ustedes creen que Gonzalo Castillo le hubiese llegado a una citación para que compareciera a una medida de coerción y él que iba a fugarse? Lo mismo que Peralta, lo mismo que Guerrero. No, la jurisprudencia y la experiencia dice que todo individuo o la mayoría de los individuos normales en el sentido que no sean vinculados a una organización criminal de alto perfil, comparecen a la justicia con la citación. Entonces, debemos sustituir el arresto como regla para convertir la citación judicial como regla, porque esa es la medida de coerción más agresiva contra la presunción de inocencia. Y por consiguiente, la respuesta a la pregunta que ustedes nos han hecho con tanta inteligencia es la siguiente. En la etapa inicial de la investigación,
y en la etapa preparatoria de la investigación es donde se viola con mayor gravedad la presunción de inocencia, porque existen esas dos figuras. El arresto, se abusa de él, y la prisión preventiva, se abusa de ella también. Magistrado Cuevas. Bueno, nos quedamos boquiabiertos, como dice el profesor, de su sapiencia, todo un maestro. Profesor, le admiro desde que lo conocí. Muchas gracias. Por su recia formación sólida académica. Príncipe. Un segundo, señor director. ¿Afecta la presunción de inocencia, la democracia, la libertad, la independencia de un pueblo? Claro, el Estatuto de Libertad es sumamente claro, establecido en la Constitución y en el Código Procesal Penal. Todas las normas procesales existen para garantizar el Estatuto de Libertad. Si usted utiliza las normas procesales para lesionar el Estatuto de Libertad, más allá de los límites claros que la ley le establece, eso afecta el estado general de la democracia, porque la democracia se fundamenta en el Estatuto de Libertad. Magistrado Cuevas, concluimos. Bien, señores, no hay tiempo para más. Agradeciéndole al maestro Ciano por su gran exposición, por su excelente exposición, al príncipe Luis, productor y dueño de este programa, y a todos ustedes también. Nos vemos en una próxima entrega. Que Papá Dios me les cuide y me les bendiga siempre.